compañeros, buenas noches, profesor abogado. Hoy le vamos a hablar sobre el artículo 1 de la Constitución de Ecuador. El artículo 1 también establece que Ecuador es un Estado democrático y soberano. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Entonces esto quiere decir que es poder del pueblo. ¿Qué podemos decir? Que según el pensador Norberto Bobbio, la democracia se basa en la participación ciudadana, el respeto de la opinión del pueblo y transparencia es el ejercicio del poder. No se trata solo de votar, sino también de participar, debatir y exigir cuentas a quienes nos gobiernan. La soberanía, por otro lado, significa que el poder supremo del país reside en su pueblo. Nadie de afuera puede decirnos cómo manejar nuestros recursos, nuestra política o nuestras decisiones, tomar nuestras decisiones. Un ejemplo de soberanía en Ecuador decide no permitir bases militares extranjera en nuestro territorio o cuando negocia sus recursos naturales en función del interés nacional. Esto quiere decir como antes de la Constitución habían bases de otros países como Estados Unidos para controlar la droga, pero eso tendría que ellos tenían un poder porque nosotros mismos le estábamos dando. Pero desde que se negó eso ya no hay bases, ni nadie de otro país, ni militares, ni nada de otro país vienen a gobernar o a dirigir operaciones aquí en nuestro país, más que en nuestro ejército. En cuanto a la democracia, un ejemplo es la consulta popular de los ciudadanos expresan su voluntad directamente, como ocurrió en el 2008 cuando el país aprobó la nueva constitución. Ambos principios, democracia y soberanía, están conectados. Sin soberanía no hay democracia. Pierde el sentido la democracia. Y sin democracia la soberanía se convierte en un autoritarismo, o sea que todo coge, y sin democracia coge el gobierno principal, cogería y haría todas las reglas, todas las leyes, todo, y nadie se podría decir nada, nadie podría tener el poder de opinar diferente como libre expresión. Entonces estamos así ahorita, ¿cómo se llama? Y gracias a esto la opinión del pueblo se manifiesta, porque coge, si no apoyamos al Estado, el presidente va a bajar en estas palabras, no va a sentir el apoyo, el respaldo del pueblo. Y si no siente el respaldo del pueblo, como en esta que va a ser en el referéndum nuevo que va a ser en el 2025, de las preguntas, donde no, ahí se va a sentir el apoyo o el apoyo en contra, que estemos contra el gobierno. En las preguntas, si uno vota sí, estaría apoyando al Estado ahorita, y si votas no, estarías en contra. Entonces ahí se vería si el presidente cuenta con el apoyo del pueblo. Y así sería el derecho de soberanía y democracia. Entonces estamos claros que democracia es cuando el pueblo tiene el poder, la palabra, la opinión puede dar y es respetada y considerada en sí. Y soberanía es que el gobierno respete estas decisiones del pueblo. Muchas gracias. El artículo 1 de la Constitución del Ecuador establece que nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esta definición no es simplemente una frase, sino que representa la base sobre la cual se organiza toda la vida política, social y jurídica del país. Cuando hablamos de un Estado constitucional, decimos que la Constitución está por encima de todas las demás normas, de las leyes ordinarias, de los decretos e incluso de las decisiones de las autoridades. En otras palabras, nadie está por encima de la Constitución, ni el presidente, ni los jueces, ni los ciudadanos comunes.
Es la máxima norma que orienta todo el sistema jurídico. El jurista italiano Luigi Ferrajoli explica que un Estado constitucional de derechos es aquel en el que el poder político está limitado por los derechos fundamentales. Esto significa que las autoridades no pueden actuar de forma arbitraria, ya que en sus decisiones deben respetar siempre los derechos humanos. Ferrajoli señala que el poder solo es legítimo cuando protege la dignidad y libertad de las personas. En un Estado constitucional, la justicia no se entiende únicamente como la función que cumplen los tribunales o los jueces, sino como un valor transversal que guía todas las acciones del Estado. Esto implica que las políticas públicas, las leyes, las decisiones administrativas y las actuaciones del gobierno deben tener como objetivo garantizar la justicia y la equidad social. Por ejemplo, cuando el Estado implementa programas de educación gratuita y de calidad, o promueve el acceso universal a la salud y la vivienda digna, está cumpliendo con su deber de asegurar los derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas. De igual manera, cuando se promueven políticas de igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad o el respeto a la diversidad cultural, se está materializando la justicia social. Además, el Estado ecuatoriano, al ser plurinacional e intercultural, reconoce que existen diferentes pueblos nacionales y nacionalidades y culturas dentro del país. Esto exige que las políticas públicas respeten las particularidades de cada grupo y fomenten la convivencia en diversidad. En este sentido, la justicia también implica en reconocer y valorar las diferencias. Un ejemplo concreto del funcionamiento de este principio de cuando un ciudadano considera que una autoridad pública ha vulnerado sus derechos. En este caso, puede acudir a la justicia mediante una acción de protección, un mecanismo constitucional que permite defender los derechos vulnerados. Si el juez determina que efectivamente hubo una violación, puede ordenar medidas de reparación, como devolver un puesto de trabajo, garantizar atención médica o restablecer algún derecho suspendido. Este tipo de mecanismos son esenciales porque demuestran que la Constitución no es un documento teórico, sino una herramienta viva que protege a las personas en su día a día. Así, la justicia constitucional se convierte en una forma concreta de hacer una forma realidad los valores de igualdad, libertad y dignidad. Otro elemento importante es la participación ciudadana. En un Estado constitucional, las personas no solo son receptoras de derechos, sino también protagonistas en la toma de decisiones. La Constitución promueve la participación en todos los niveles, desde las elecciones hasta los cabildos abiertos, las consultas populares, los mecanismos de control social. De esta manera se fortalece la democracia y se evita la concentración del poder. Por tanto, el Estado constitucional de derecho y justicia implica tres grandes pilares: el respeto a la Constitución como norma suprema, la protección efectiva a los derechos humanos y, por último, la búsqueda constante de la justicia social a través de las políticas públicas y de la participación ciudadana. En pocas palabras, este modelo de Estado busca que todas las personas vivamos bajo la misma norma, con respeto, dignidad y equidad. Su finalidad es que la justicia esté al servicio de la gente y no del poder, y que cada acción del Estado tenga como objetivo garantizar una vida digna para todos nosotros. El desafío está en que estos principios no se queden solo en un papel, sino que se cumplan día a día en la práctica, construyendo así un Ecuador más justo, solidario y humano. Bueno, yo les hablaré sobre el artículo 14. Este artículo 14 habla que se establece que reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se garantiza la sostenibilidad y un buen vivir, conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la relación del ser humano en torno con el fin de proteger, preservar y restaurar el medio ambiente como un bien jurídico. Ya.
Lo que se puede decir aquí que el derecho constitucional de carácter colectivo y difusión pertenece a toda la población y no solo a un individuo. El autónomo es un derecho humano por sí mismo, aunque esté ligado al derecho de la vida y salud. El derecho ambiental se materializa a través de leyes, reglamentos y acciones específicas. Áreas de aplicación, ejemplos específicos de normas, fundamento ambiental. Regulación industrial, lo obligatorio a realizar una evacuación de impacto ambiental antes de construir fábricas y proyectos de infraestructuras muy grandes. Aplica a los principios de prevenir y precaución para mitigar daños severos. La sostenibilidad y un buen vivir. Es una filosofía andina que promueve la vida de armonía, comunidad, naturaleza y uno mismo, buscando el bienestar de integrar un lugar de desarrollo y materialista occidental. Esto conecta con el derecho al medio ambiente con un principio filósofo andino. El concepto moderno de sostenibilidad, el ambiente debe ser gestionado para garantizar y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las futuras generaciones. Un ejemplo que puedo dar sobre la sostenibilidad y un buen vivir es que la inversión prioritaria en el agua, del saneamiento, enfocado en grandes propuestas de público, que garantiza un agua universal potable y saneamiento básico, que esto ayudaría a muchas comunidades andinas y le vendría muy bien a la salud. Eso, muchas gracias.